Entonces, para hablar un idioma común, es que existen ciertas definiciones. Definimos una prueba ergométrica máxima que es detenida por el agotamiento extremo de la persona, que traduce la capacidad aeróbica máxima. Si una prueba ergométrica es máxima y bien hecha, si midiéramos el consumo de oxígeno, ahí vamos a tener nuestro máximo consumo de oxígeno. La prueba ergométrica submáxima es aquella detenida por una carga de trabajo y una frecuencia cardíaca preestablecida. En general, cuando es una prueba diagnóstica, como ya lo hemos dicho anteriormente, se tratan de hacer pruebas máximas y pruebas submáximas en casos bien establecidos para evaluar algún componente del ejercicio, de la medicación, para evaluar la respuesta al tratamiento. Generalmente se usan pruebas submáximas, pero a nivel evaluativo, diagnóstico mejor dicho, se tratan de hacer pruebas máximas. La prueba ergométrica insuficiente para el diagnóstico de cardiopatía isquémica es aquella que se detiene sin haberse obtenido al menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima prevista. O sea, una prueba puede ser máxima insuficiente. O sea, una persona hace su máximo esfuerzo, pero no logra alcanzar el 85% de su máxima frecuencia cardíaca teórica. Y en este caso decimos que esa prueba es insuficiente para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, que esa persona que no está medicada y que quiere ser evaluada para ver si tiene o no obstrucciones coronarias, se debería intentar llegar al más del 85% de la frecuencia cardíaca estimada para esa persona. Si no se llega, se dice que es insuficiente por más que sea máxima. Cuando decimos prueba ergométrica máxima suficiente, significa que la persona tuvo un agotamiento extremo y que se llegó a más del 85% de la frecuencia cardíaca estimada prevista para esa persona. Entonces estos términos es importante conocerlos porque vamos a ver en los informes prueba ergométrica máxima insuficiente, prueba ergométrica máxima suficiente. Vamos a ir viendo los distintos términos que se definen y que se utilizan en los informes. Un protocolo submáximo, entonces, volviendo a la nomenclatura y las definiciones y repasando lo que se vio antes, tienen un punto final predeterminado, a menudo definido por el pico de frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto o el 70% de la frecuencia máxima predicha o un nivel de 5 metros. O sea, cuando se hace un protocolo submáximo, se puede buscar el objetivo que nosotros querramos o buscar estos objetivos por definición, ¿no? Que son 120 latidos o 70% de la frecuencia máxima prevista o un nivel de 5 metros. En general, como decía, se tratan de hacer pruebas máximas. Un protocolo limitado por los síntomas, limitado por los síntomas, es cuando la persona por ahí podría haber hecho más esfuerzo, pero nosotros detenemos la prueba. Recuerden los motivos de detención absoluta de la prueba, los motivos de detención relativa de la prueba. Cuando el médico, el técnico deben suspender la prueba porque aparece angina de pecho de 3 en 4, o una fatiga de 4 en 4, o un infradesnivel del ST de 2, 3, 4 o 5 milímetros, o una arritmia ventricular importante, o una caída de la tensión arterial de 10 milímetros o más. O sea, cuando hay indicaciones relativas o indicaciones absolutas de detener la prueba. Decimos que el protocolo es limitado por los síntomas, o es una prueba ergométrica máxima limitado por los síntomas, o protocolo limitado por los síntomas. En realidad, como dijimos antes, se considera máximo cuando hay una detención también absoluta, por motivo absoluto de detención de la prueba. Y hay una estimación de la capacidad funcional, hay una estimación de la capacidad funcional ergométrica. Se llama capacidad funcional ergométrica en base, por ejemplo, a los kilográmetros alcanzados en la prueba de esfuerzo en ciclo ergómetro.
si la persona no alcanza los 150 kilogramos, es clase funcional 4. Si la persona alcanza los 150 kilogramos, es clase funcional 3. Si la persona alcanza los 300 kilogramos, es clase funcional 2. Si la persona alcanza los 450 kilogramos, es clase funcional 1B. Si la persona supera los 450 kilogramos, es clase funcional 1A. O sea, lo que sería similar, si llega a 100 watts, es clase funcional 1A. Si llega a 75 watts, sería clase funcional 1B. Si llega a 50 watts, sería clase funcional 2. Si llega a 25 watts, sería clase funcional 3. Y si no llega a 25 watts, está recontra comprometido. O sea, estamos hablando de intensidades muy bajas de esfuerzo. Para que se ubiquen, una mujer sedentaria, obesa, estaría alcanzando alrededor de 450 kilogramos o 75 watts. 300 kilogramos es una clase funcional 2, que ya es una clase funcional comprometida. Pero este es algo que ustedes van a ver frecuentemente en los informes. Clase funcional ergométrica. 1A es que llegó a 100 watts o más, o que llegó a 600 kilogramos o más. O sea, que supera los 450 kilogramos, que supera los 75 watts. 1B es que llega hasta 450 kilogramos o que llega hasta 75 watts. 2 es que llega hasta 300 kilogramos o 50 watts. Clase funcional 3 y 4 son clases funcionales muy bajas y generalmente están asociadas a patología relativamente importante. Pero es una clasificación de la clase funcional para personas con una orientación cardiopulmonar o cardiológica, básicamente con personas con compromiso, porque si en realidad vemos una clase funcional 1A, no es que está bárbaro, porque si llegó a 450 o si llegó a 600 kilogramos, a 100 watts, en realidad es una capacidad física aceptable, no es buena ni muy buena, es aceptable, pero es una tabla de clasificación de la capacidad funcional que tiene muchos años y que se sigue utilizando y que hay que saberla.